Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. TGR, Gestión Inmobiliaria. Hacemos con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. 5237 1107, Suipacha 531, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Querés cambiar la manera de percibir la realidad? Subí el volumen y despabilate con Cristian Green y Diego Lonigro. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido a este espacio que hemos decidido en llamar Despabilate. En invierno solemos decir que es como un café con leche para tus sentidos. Ahora que está un poquito más pesado, más caluroso, decimos que es un exprimido para tus sentidos. Nos acompañan el señor Cristian Green, amigo, socio, compadre, etcétera. ¿Todo bien? Bien. Mando un feliz cumpleaños para mi hermana. Es verdad, cumple Infantable. Natalia. Cumple, sí. Feliz cumple para Nati. 40 primaveras. Mira, 40 parece de menos. Sí, de 39. Sí. Nos acompaña la genia de Ruth Nakane. ¿Cómo andas, Ruth? Muy bien. ¿Bien? Muchas gracias. Ayer fue el día del Community Manager. Feliz día, Ruth. Bueno, muchas gracias. En la operación, la señora Julia Sánchez, un saludo para ella, que nos banca, y quien les habla, Diego Lonigro. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, despabilate.desayuno, nuestro canal de YouTube es Despabilate Desayuno, y explotó mi celular ayer cuando subí un video diciendo que hoy íbamos a hablar de la verdadera solidaridad. Me empezaron a mandar mensajes en la cuenta del programa y en la cuenta mía diciéndome, pero, bueno, entre otras cosas, si vas a hablar de la verdadera solidaridad, quiere decir que hay otros tipos. Hay una falsa solidaridad. Claro, entonces, para un poco aclarar el tema, te voy a preguntar qué trajiste y como primer medida creo que deberíamos responder la pregunta ¿qué significa o cómo se origina la palabra solidaridad? Claro, justamente la palabra solidaridad viene, tiene dos acepciones o que le llaman dos campos léxicos semánticos asociativos, que tiene que ver, por un lado, con su etimología latina, que in solidum, y eso está asociado a lo que es el mundo de la construcción, justamente porque es como la adhesión, ¿no? La cohesión, la unión de diversas partes para que se solidifican en una sola, ¿no? Por ese lado viene y también tiene que ver con la cohesión de las moléculas, ¿no? Que se mantienen unidas de forma constante. Eso sería como la etimología en el término como latino, insolidum. Y por otra parte, la otra cuestión es en el campo de la jurisprudencia, que es justamente en el Digesto de Pandectas de Justiniano en el siglo VI, que es cuando se hace toda esta recopilación de lo que era el derecho romano hasta ese momento, de todas las leyes que se utilizaban en ese momento, se utilizaba la palabra solidaridad o solidariamente para responder a cuestiones que tenían que ver con acciones que se hacían en conjunto, es decir, por ejemplo, una obligación o una deuda o una actividad para la cual dos personas o más eran solidariamente responsables y estaban obligadas a responder por ella, por eso se hablaba de solidaridad. Y bueno, justamente más tarde, hacia el siglo XVII, en Francia se empieza a usar más la palabra solidaridad, pero asociada ya más a una cuestión como más cercana a lo que es la Iglesia, ¿no? Y a lo que es el género humano en términos de la unión entre los hombres, esta cuestión de las conductas sociales que tienen que ver con algún fin en común, sobre todo en términos al socorro, a la ayuda, pero sobre todo para la gente pobre, digamos, eso es como lo fundamental. Y no es hasta el siglo más o menos XIX que llega ese término a España, ¿no? Porque no había llegado, y ahí al principio se usaba como término, en el ámbito forense, y después, más adelante, a principios del siglo XX, se utilizaba en los movimientos políticos obreros, ¿no? Entonces empiezan a surgir movimientos reivindicativos, como por ejemplo la solidaridad catalana, la solidaridad obrera, solidaridad de obreros vascos, en donde esta gente, se juntaba como en algún sentido de fraternidad o hermanamiento dentro del mismo grupo. Es parecido a algo así como un antecedente a los
sindicatos. Te iba a decir, esto de solidaridad obrera me hace ruido, me hace pensar en lo que hoy entendemos como sindicatos, obras sociales. Es algo así, exactamente, es un antecedente de todo, digamos, de todo eso. Y después, bueno, hay alguien que es bastante interesante, que ya después eso como que empieza como en todos los campos, ¿no? Un señor que se llamaba Emil Durkheim, que en el ámbito sociológico él da la diferencia entre lo que es la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Y justamente las diferencias es como fácil de ver si uno lo ve como, por ejemplo, la orgánica, si la considera como si fuera un cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por contraposición, la mecánica existe cuando los individuos se diferencian poco entre sí. Tienen en común, no sé, por ejemplo, valores, creencias, rituales, cosas que hacen siempre, que a mí lo que más me hace acordar es, por ejemplo, los primeros grupos de inmigrantes que vinieron al país y que, bueno, se juntaban como, qué sé yo, la sociedad italiana, sociedad española, ¿no? Todo eso que se juntaban como una suerte de, bueno, de ayuda mutua, socorro mutuo, exacto, colectividades, que no se diferenciaban mucho entre sí, pero bueno, esa cohesión, esos valores, esas creencias los mantenían unidos y en solidaridad. En cambio, la solidaridad orgánica, esto parece sí un... Y es así como por ahí uno estaba haciendo la casa, entonces venían todos los vecinos y le ayudaban a hacer la casa. Después así, al otro. Sí. Típico de los italianos. De los sanos, sí. Tal cual. Y después, bueno, está Durkheim diferencia la solidaridad orgánica como contraposición, digamos, a la mecánica, en donde los individuos son diferentes entre sí y están unidos justamente por esas diferencias. O sea, al haber diferencias hay división del trabajo, al haber división del trabajo se genera interdependencia y entonces ese tipo de solidaridad justamente es la que se encuentra en lo que se considera las sociedades industrializadas. En cambio, la otra es la que se considera como en las sociedades preindustriales, ¿no? Hasta acá tenemos entonces una explicación del origen del término solidaridad y la principal bifurcación entre dos tipos de solidaridad. Sí, ¿no? Mecánica y orgánica. ¿Qué más se puede decir? Porque se está hablando mucho del tema. Mira, yo tengo acá solidaridad. Unión de responsabilidades e intereses comunes entre miembros de un grupo o entre personas. Y fíjate que aquí en la definición de solidaridad traes dos términos que tienen un peso genial monumental para nuestra sociedad: responsabilidades e intereses. De manera tal que donde se hace presente la solidaridad tiene que haber intereses comunes. Uno podría pensar, bueno, pero si el término de solidaridad yo lo tomo como ayuda a otro, bueno, vos tenés el interés, digamos, el interés de mejorar tu sociedad para que el otro esté bien en detrimento quizás de tu patrimonio, porque te surgió desde tu interior que eso va a mejorar la sociedad y entonces ahí está tu interés común. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Sí? Porque este es el otro término que se hace presente cuando hablamos de solidaridad, unión de responsabilidades e intereses comunes, ¿sí? La responsabilidad, bueno, la responsabilidad del que ayuda está en haber juzgado una necesidad y dar respuesta a eso. Ahora, ¿cuál es la respuesta del que es ayudado? ¿Sí? Si lo tomamos por el lado de la ayuda, ¿no? Sí, claro. Porque, digamos, es lo más fácil de ver también. Claro, es lo más común, digamos, porque desde esta definición, solidaridad es mucho más grande que solamente ayuda, ¿sí? O ayuda mutua. ¿Dónde está la responsabilidad del ayudado? Quizás pienso, ¿no? Y porque este es un programa para repensarnos los términos y cómo nos comunicamos y cómo pensamos, de salir de esa posición de necesidad también. ¿Sí? Vos estás diciendo, parezco Alefantino, ¿viste? Claro. Vos me querés decir que puede ser la unión de responsabilidad e intereses. Puede ser que el ayudado tal vez tenga el interés o no tenga el interés de cambiar su condición. Yo entiendo que sí. El tema es si tiene la responsabilidad para hacerlo. Okay. Más allá de la ayuda de otro. Bien, ¿Sí? perfecto. ¿Algo más, Ruth, que quieras agregar respecto a solidaridad?
Sí, hay una cuestión también en el derecho internacional que es justamente a raíz de los desastres humanos, ¿no?, que se fueron viviendo a lo largo del siglo XX. A nivel internacional, los pueblos, o sea, los estados y las naciones que consideraron también el concepto de solidaridad en las relaciones internacionales armónicas, ¿no?, para que sean equilibradas y pacíficas. Entonces, esta cuestión, ¿no?, cómo fue evolucionando, ¿no?, el concepto de solidaridad, ¿no?, de algo que primero tenía que ver con una cuestión meramente, ¿no?, de obligaciones y de varias personas que respondían a eso, a lo que es hoy en día, que tiene que ver con una cuestión de cooperación, con un fin en común y con intereses en comunes, y que que a su vez se eleva a nivel, digamos, internacional y a nivel de países, ¿no? Eso abarca. Bueno, en los contratos de locación, vos viste que nosotros tenemos una inmobiliaria, en los contratos de locación cuando pones un garante, digamos, alguien que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, pones que el garante es fiador solidario. Sí. ¿Sí? ¿Por qué solidario? Porque te acompañan, digamos, acompaña al inquilino, al locatario, en las obligaciones que asumió. Es solidario, o sea, van juntos. Acompaña y responde, ¿no? Sí. Por supuesto, da respuesta. Hay un interés común de que esta persona tenga su vivienda, digamos, al menos alquilándola, y hay una responsabilidad que se acompañan mutuamente. Exactamente. En 10 minutos de programa ya entendí que el término solidaridad es mucho más amplio de la acepción que solemos tener del mismo, ¿no? ¿Les parece que vayamos un cortecito? Tenemos un entrevistado hoy tremendo. Bien. Si quieren, hacemos un cortecito. Si quieren, y si no quieren también. Esto fue retórico. No voy a ser solidario con ustedes. Y volvemos con la entrevista. Dale. ¿Sí? Bienvenidos al segundo bloque de Despabilate. Y estamos acá hablando de solidaridad. Y para hablar de solidaridad hemos convocado al señor Diego Giacomini, economista, libertario, coautor del libro Libertad, Libertad, Libertad y, como él se define, anarcocapitalista. Bienvenido, Diego. Gracias por esta comunicación. Buen día. ¿Cómo andan? Un placer estar con ustedes. De la misma manera para nosotros, muy entusiasmados con esta entrevista que tenemos por delante, que más que una entrevista queremos que sea un reflexionar juntos acerca de este bendito término solidaridad y todo lo que él engloba. A ver, desde mi punto de vista y análisis filosófico, la solidaridad está muy bien, pero tiene un solo formato posible. Es en libertad, o sea, voluntaria y con billetera propia. Puestos en otros términos, si yo tengo ganas de hacer solidaridad, lo hago porque yo lo decido, porque yo tengo ganas, no porque nadie me lo obliga. Lo hago con mi dinero, eligiendo yo a quién o quiénes son los depositarios de mi solidaridad. Y en esta manera de hacer solidaridad, el Estado no está en ningún lado, como no debería estar nunca en ningún lado. Entonces, canalizo la solidaridad a través de instituciones pertenecientes a la órbita privada, como pueden ser ONGs, fundaciones, instituciones religiosas. Tomen nota que digo instituciones religiosas, no digo iglesias. Por lo cual, esa es la manera de hacer solidaridad. Ahora, como nosotros vivimos en un mundo que no es solamente potestad de Argentina, sino que en el caso argentino está como todo en este país exagerado a la N, nosotros estamos la educación pública, que la educación pública es de gestión privada y de gestión estatal, o sea, no es pública. La educación no se define pública por de a dónde sale el dinero que la financia, cuál es la billetera que la paga. La educación es pública, ¿por qué? Porque los contenidos, los programas, la bibliografía, los cursos, las carreras, son aprobadas
por burócratas pertenecientes al Ministerio de Educación. Entonces todos los contenidos, los programas, la bibliografía, apuntan todos a lo mismo, al adoctrinamiento en la religión del Estado, que empodera a la política y a los políticos y burócratas. Entonces, desde chiquitos se nos enseña, escuchamos, y en forma creciente cada vez más, a medida que avanzamos en el sistema educativo formal, pasando de jardín a primaria, secundaria y sobre todo, ni que hablar de la universidad, que el Estado debe intervenir en todo ámbito de nuestra vida, ¿no? Eligiendo ganadores, eligiendo perdedores, distribuyendo ingresos desde los ganadores hacia los perdedores. Entonces, haciendo la patraña de la justicia social. Y acá cierro el círculo. Entonces, ¿por qué esto estoy explicando? Porque se nos metió en la cabeza que la justicia social, la solidaridad puede tener un solo formato, el formato inmoral que tiene, que es el que el Estado interviene, él en forma arrogante, como la fatal arrogancia del libro de Hayek, ¿no? Él elige arrogantemente, te apunta con el dedo y dice: vos vas a ser perdedor. ¿Por qué vas a ser perdedor? Porque lo digo yo, porque a vos te va muy bien, y eso es injusto que te vaya muy bien, porque me parece a mí que es injusto. Entonces, te caigo con el monopolio de la fuerza encima, te caigo con el monopolio de la ley encima, te caigo con el monopolio del castigo si no cumplís con la ley. O sea, ¿por qué digo monopolio? Porque yo, Estado, manejo la fuerza, o sea, te puedo ir a buscar con la policía si no cumplís. Manejo la ley, o sea, yo digo que, y legislo, lo que en realidad son tus representantes que lo legislan, pero soy yo, Estado, que es un conjunto de burócratas fascinerosos, ¿no? No me queda claro si te cae bien el Estado. Edifico la ley y edifico el castigo. Entonces te caigo encima. Entonces digo, ¿sabés qué? Vos vas a ser perdedor. Y vos, entonces con la fuerza coactiva del Estado, te saco parte de lo que generás, parte de la riqueza que producís. ¿Y por qué te la tengo que sacar? Porque yo, Estado, no genero riqueza. Yo, Estado, no produzco bienes y servicios. Entonces te saco parte de la riqueza que vos generás violentamente, que vos generaste, la saco de manera violenta, la tomo para mí y yo se la doy a quien elijo, que son los pobres, los que no tienen, y yo le doy eso. Ahora bien, esta manera de hacer solidaridad, que es inmoral, ¿por qué? ¿Por qué es inmoral? Porque es tratar a la gente en forma diferente frente a la ley. Perdóname, Diego, recién repasábamos la etimología de la palabra solidaridad y la definición, y en ambas entraban dos conceptos, digamos, tanto en la etimología como en la definición entraban dos conceptos que por ahí no tenemos tan claros, digamos, en el acervo popular respecto a la solidaridad. Una es interés común. Sí. Y la otra es responsabilidad de ambas partes. Sí. Yo digo, cuando entra un tercero, digamos, entre el que aporta y el que recibe la solidaridad, cuando entra un tercero, ¿cuánta parte de interés común hay y cuánta parte de responsabilidad hay realmente? Bueno. Este tercero al que vos haces referencia, ¿no? Como el Estado, como los burócratas. Exactamente. Redondeando lo que estaba diciendo, la solidaridad, como nos lo enseñan que tiene que ser como único formato posible, está viciada de inmoralidad, porque es solidaridad, para que se entienda, con billetera ajena y a punta de pistola. Punto número 1. Ahora voy a lo que me preguntas, que es muy interesante. No sé de dónde buscaron la etimología, no sé si es una definición de diccionario. Está mal. ¿Por qué está mal? Primero y principal, está mal porque el interés común no existe. El interés común
no puede existir, porque esto es lo importante, el bienestar general no existe. Y ahora lo explico. Esto es parte del perfeccionamiento que hubo a lo largo de los siglos de la mentira de los burócratas del Estado. Y para entenderlo nos tenemos que retrotraer a el medioevo, al final del medioevo, a los últimos principios de la Edad Moderna. ¿Qué teníamos en ese entonces? En ese entonces teníamos monarcas que te decían: yo soy el representante de Dios en la tierra y yo gobierno por y para Dios. Y ese era el fundamento de la legitimación. ¿Y quién creaba el andamiaje intelectual teórico detrás de esa legitimación? La Iglesia, los curas, los cardenales y los obispos y el Papa. ¿Ok? Perfecto. Con el devenir histórico, claro, ese andamiaje se empezó a caer, porque era poco creíble. O sea, aunque tarde o temprano, ¿viste? El ser humano se dio cuenta que eso era una terrible patraña. Dios elige a todos los de tu familia, che. ¡Qué fenómeno! Entonces, ¿qué sucede? Mutó. Y se empezó a gobernar por y para el bienestar general. Dios fue reemplazado por el bienestar general. El andamiaje teórico, filosófico, ya no fue más la Iglesia. La Iglesia fue reemplazada por el bien común. Las universidades. Y los curas, obispos, cardenales, el rol que ellos tenían, pasaron a estar funcionales, empezaron a ser llevados a cabo por los universitarios, los profesionales de las ciencias sociales, como filósofos, historiadores, abogados, economistas, que dan lugar a un nuevo cortesanato. Pasamos a tener el cortesanato. Antes era el cortesanato de los que estaban en la corte del rey. ¿De cómo se define cortesanato? Y bueno, de los que viven de el gasto público de una parte de la entrada del monarca. Bueno, en ese entonces, las universidades empezaron a vivir de una parte del producido, sino de los impuestos originalmente y de los ingresos cercanos al poder. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El bienestar general es el bien común. No existe. ¿Por qué no existe? Porque para mí el bienestar es una cosa. Para mí el bienestar general podría ser otra determinada cosa. Pero lo que no hay duda es que para vos el bienestar general es otra cosa, para el que está escuchando es otra cosa, para mis hijas es otra cosa, para mis amigos, cada uno de ellos es otra cosa. ¿Qué quiere decir? El bienestar es individual y a su vez, si queremos fantasear, porque claro que digo fantasear, con una idea de bienestar general no existe, cada uno de nosotros también vamos a tener seguramente ideas distintas y que no son sumables, no son agregables, o no se puede sacar un promedio de ellas. Entonces no hay manera de llegar al bienestar general, es una entelequia. Quizás la manera es que cada uno busque su propio bienestar y así, digamos, en sociedad construimos el bienestar de todos. Exactamente. Cada uno, es lo que existe es el bienestar individual y cada uno tiene que ir detrás de ese bienestar individual. Entonces, lo que estoy diciendo es que como no existe el bien común, el bienestar general, el objetivo de un burócrata en una poltrona que te dice que él persigue
un bienestar general, en realidad te están mintiendo. O sea, es algo que no existe ni va a existir nunca. Entonces, el objetivo detrás del cual se hace política social, política económica, no existe. Entonces queda invalidado, viciado de nulidad. Si a esto le agregás que lo pretenden hacer con billetera ajena y a punta de pistola, se transforma en una inmoralidad ciclopia, porque lo hacen vejando tu propiedad privada, porque lo hacen tratándote diferente ante la ley. Y es muy fácil de verlo esto, porque, y la gente tiende a no darse cuenta porque estamos todos adoctrinados en la religión del Estado, que empodera la política. Pero a ver, si yo gano 100 pesos y el Estado me saca el 40% y otro gana 50 pesos y el Estado le saca 10%, nos están tratando de forma diferente frente a la ley. ¿Y qué pasa? Te castigan por ser exitoso. Exactamente, pero ¿por qué? ¿Qué pasa cuando te castigan, cuando te tratan diferente frente a la ley? El derecho y la aplicación del derecho deja de ser objetiva. Si no, y en lugar de ser objetiva, pasa a ser subjetiva. Y ese carácter subjetivo que adquiere la ley, el punto o el problema que tiene es que esa subjetividad emana de el juicio de valor del conjunto de burócratas que delinean la ley. Te dicen, y no, si Diego Giacomini se porta mal y no quiere cumplir con lo que nosotros decimos y no nos da los 4 pesos de cada 10 pesos que gana, lo metemos preso. Escúchame, Diego, déjame hacerte un minuto de abogado del diablo, ¿sí? Sí. Hasta acá, nada, postulate, te voto. Sí. Ya. Pero déjame hacer de abogado del diablo un minuto. No me voy a presentar a ningún lado. No, sí, me imagino, pues si no estarías en contra de lo que estás diciendo. Pero postulate y te voto. Te hago de abogado del diablo. No, claro, lo que pasa es que vos querés desatender a las necesidades de los que menos, de los que más necesitan. Los que más tienen o los que más tenemos deberíamos ir a atender las necesidades de los más vulnerables de la sociedad. Mira, cuando está muy bien la caracterización que hiciste, que es el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque detrás de ese argumento está el diablo. Sí. No. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto lo refuto muy claramente con los números. Cuando vos mirás los últimos 30 años, el tamaño del Estado se multiplicó por 2 y la cantidad de pobres por 3. Cuando vos mirás la película un poco más larga y mirás desde los 70 para acá, y ya hablamos de 50 años, el tamaño del Estado se multiplicó por 3 y la pobreza por 6. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que si aumentamos el Estado, estamos aumentando el gasto. El ejercicio de cobrar cada vez que más gente pague impuestos, que los que ya pagaban impuestos, cada vez paguen más impuestos. ¿Para qué? Para tener un Estado más grande, que intervenga más, que elija más ganadores y más perdedores, de manera de expandir esta justicia social y hacer que haya cada vez menos pobres, y todo sea más, entre comillas, justo. Bueno, esta práctica, como acabo de decir, se multiplicó por 2 en los últimos 20 años y por 3 en los últimos 50. Bueno, el resultado fue multiplicar los pobres. Entonces, cuando vos te das cuenta de esto, vos visualizás que es toda una mentira, que en realidad es toda una mentira con un andamiaje muy potente, mentiroso, construido atrás, que se nos enseña desde chiquito,
Por eso nos cuesta darnos cuenta, y la gente en su mayoría cumple, cuando uno le dice estas cosas, se pone en rol de abogado del diablo, no porque sea mala, sino porque es muy difícil poder despojarse de 30 años de educación formal que te adoctrinan esta mentira, que encima, como cuando aprendés la televisión, abrís un diario o encendés la radio, lo más probable que te encuentres con comunicadores sociales que están adoctrinados en la religión del Estado también, entonces te refuercen permanentemente la mentira. Vos viste que es increíble, yo te doy un ejemplo. Vamos, nombre y apellido, vos pones a la noche, a las 9 de la noche, un programa que se sienta todo esa red alrededor en redondo, que están todos a los gritos peleándose, y vos te vas a dar cuenta que ese programa está construido, mirá qué interesante, está construido sobre los fallos del Estado, que el Estado está condenado a fallar, porque no tienen el mecanismo de incentivos para no fallar, porque no tienen, como explica muy bien von Mises, no tienen manera de hacerse de la información necesaria para que las políticas económicas sean buenas, porque la información es individual, la información está esparcida en cada uno de los individuos, la información es tácita, la información es privativa del ser humano, entonces no es modelizable, y si no la podés modelizar, no podés construir un andamiaje sobre el cual hacer política y política económica en forma eficiente. Entonces, mirá qué loco este programa. Está construido sobre la falla del Estado. Si vos están todos sentados en redondo, y el programa está hace 4 años, 5 años, edificado sobre quejarse, anotá, que la justicia funciona mal, quejarse que la educación anda para el traste, quejarse que la salud no funciona, quejarse que la seguridad es de terror. Entonces, sumarle el transporte y los piquetes. Bueno, cuando vos visualizás, decís, bueno, pero perfecto, señores, nada de esto que provee el Estado, ¿cómo lo arreglamos? Y todos te dicen, escucha el programa hoy a la noche, todos te van a decir, no, hace falta más Estado, hace falta más control. Entonces es muy loco, porque se quejan de que el Estado hace todo mal, hablando mal y pronto, y su propuesta para solucionarlo es que haya más Estado, pero porque tiene que funcionar bien. Tienen la evidencia delante de sus narices que funciona mal, y te explico por qué funciona mal, porque no tiene manera de funcionar bien, porque no puede hacerse de la información para funcionar bien, y como no puede hacerse de la información para funcionar bien, es muy simple con un ejemplo. ¿Qué quiere decir no hacerse de la información para que las cosas funcionen bien? Suponete que es lo mismo, vos tenés que producir bien esos servicios. Entonces vos sabés cuánto producir, cómo producir, de qué manera producir y con qué calidad producir. A partir del sistema de precios. El sistema de precios es el que te dice, producí esto en esta cantidad. Porque la gente lo está demandando. Exactamente, porque el sistema de precios lo que transmite es justamente la información de los gustos, las preferencias, las valoraciones de las personas que están del otro lado de la demanda. Y esas preferencias, gustos, valoraciones, como bien explica von Mises, son permanentemente cambiantes. Y lo único que lo puede captar es el sistema de precios, que le transfiere esa información al productor y le dice, mira, no, esto no lo fabriqué más y menos de esta manera, porque la gente, mira, empezó a no quererlo y quiere otra cosa. Bueno, sí, o no están dispuestas a pagarlo a ese valor. Bueno, ¿qué sucede con el Estado? El Estado no tiene manera de captar qué necesita la gente, en qué cantidad, de qué calidad. ¿Por qué? Porque no tiene sistema de precios,
Nada de lo que hace el Estado tiene sistema de precios, porque todo lo que hace el Estado, nada es voluntario, sino que es todo compulsivo. Entonces, mirá cómo te lo bajo en la realidad. Vos prendés ese programa y se quejan de precios cuidados. Y te dicen, ¡qué barbaridad! Precios cuidados. En precios cuidados, mirá la canasta de alimentos que hay en precios cuidados. Esta canasta de alimentos es una porquería, hablando mal y pronto, ¿no? Y claro, no hay otra alternativa que no sea una porquería. ¿Por qué? Porque para mí en precios cuidados debería haber determinados productos. Para vos debería haber otros. Para mi mujer debería haber otros. Para tus oyentes otros. ¿Ok? ¿Y cómo te das cuenta qué productos tienen que haber? Con el sistema de precios, la gente a partir de la valoración te va a decir estos. Total, desde el panopticón de la torre panopticón de arriba de la cárcel no se pueden ver las cosas que están pasando en el llano, y esto está clarísimo, y como vos decís, tenemos más de 70 años tropezándonos con esto. Pero hay algo que subyace a por qué le seguimos metiendo, digamos, al problema, o sea, seguimos abonando el problema para solucionar lo que el mismo problema causa. Y acá te lo va a preguntar Ruth. Hola Diego, buen día. ¿Cómo andas? Te hago una pregunta. ¿Puede ser que tengamos que ser solidarios? O sea, tengamos, te lo digo como enfatizándolo, que tengamos que ser solidarios porque egoístas porque ser egoístas está mal visto. Mira, en la palabra egoísmo es otra palabra que está vilipendiada por el sistema de adoctrinamiento en la religión del Estado, en la educación pública formal. ¿Por qué digo esto? Y claro, porque el Estado te tiene que acusar de egoísmo en su sentido negativo, que es una construcción del Estado, para echarte la culpa y justificar su intervención para dar vuelta a ese egoísmo. ¿Ok? Pero el egoísmo, hay un libro de Ayn Rand que habla sobre esto. Así es. Que la virtud del egoísmo. La virtud del egoísmo. Y ahí va, la virtud del egoísmo es interesante entender. Es su costado positivo. El egoísmo es positivo y visualizás al egoísmo como preocuparte de que vaya bien. Para definirlo, preocuparte de lograr individualmente los medios de que te vaya bien. ¿Pero por qué esto es interesante y es positivo? Porque lo quiero expresar porque la gente no se da cuenta de esto. No se da cuenta, repito, porque está adoctrinada en la religión del Estado y le ocultan estas cosas. A ver, yo quiero que me vaya bien, ¿ok? Para que me vaya bien, yo tengo que satisfacer mis necesidades. Y las quiero satisfacer mucho y exponencialmente. Lo digo a propósito de esta manera. Sí. Entonces, para satisfacer mis necesidades mucho y exponencialmente, yo tengo que comprar dinero. ¿Ok? ¿Por qué tengo que comprar dinero? Porque tengo que hacerme de dinero para adquirir los bienes y servicios que necesito para que me vaya bárbaro. ¿Ok? 10 puntos. ¿Y cómo adquiero mi dinero? Mi dinero lo adquiero vendiendo bienes o servicios. O sea, si sos un fabricante de algo, fabricando, produciendo ese bien y vendiéndolo. Si sos, por ejemplo, un economista como soy yo, tengo que vender mi servicio de consultoría económica, por ejemplo. Ahora bien. Y a mí me tiene que valer más lo que vos me das que la plata que tengo en el bolsillo. No, pero más importante, antes que eso, antes de producir algo, antes de empezar a vender mi consultoría, yo tengo que sentarme a meditar. Che, ¿qué bien necesita mi prójimo? ¿Qué tipo de consultoría económica necesita mi prójimo?
Porque los que vivimos del libre mercado vamos a poder comprar nuestro dinero solamente si nuestro prójimo nos paga voluntariamente lo que le vendemos. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo puedo perseguir egoístamente mi fin solamente si antepongo a mi prójimo. Dicho de otro lado, la virtud de ese egoísmo radica en que tengo que ejercerlo pensando en mi prójimo. Entonces ahí te das cuenta que el libre mercado en realidad es un sistema de cooperación social en donde yo, con el objetivo de perseguir mi bienestar egoístamente, estoy condenado a hacerlo solamente en un sentido virtuoso, en el sentido virtuoso de tener que pensar primero y luego satisfacer a mi prójimo. Ahí se hace visible la famosa mano invisible de Adam Smith, ¿no? Bueno, eso viene después, sí, obviamente, pero para mí es muchísimo más profundo, porque justamente yo no, si bien estoy de acuerdo, yo no uso nunca esa frase. ¿Sabe por qué no lo uso esa frase nunca? Porque es la frase que el andamiaje de la educación pública utiliza de manera despreciativa, Sí. ¿no?, sobre la virtud para reflejar o hablar de lo que realmente es la virtud del mercado, y ellos a través de esa frase lo transforman en algo negativo y lo desprecian. Entonces, porque sucede cuando vos, Adam Smith, 1776, La riqueza de las naciones, considerado padre de las ideas liberales, vos te das cuenta, es un puntapié inicial, pero con el devenir de los acontecimientos ha progresado mucho el pensamiento económico. De hecho, Adam Smith, autor clásico, 50 años más tarde, redondeando, David Ricardo, otro eslabón del pensamiento clásico, primero Adam Smith, después David Ricardo, son los creadores de la teoría del valor trabajo. Sí. Diego, Y la teoría del valor trabajo es el fundamento que toma Marx, que por eso es también considerado autor clásico, para crear el basamento, la piedra fundamental de la teoría de la explotación, de la teoría de la plusvalía. Entonces, ¿qué pasa? Vos, en esos acontecimientos, cuando seguís el hilo causal, cronológico de la historia, te encontrás con Menger en 1871, que te dice, no, ¿sabes qué? La teoría del valor trabajo de Adam Smith, de David Ricardo, está todo mal. El valor no es objetivo, sino es subjetivo. Entonces, vos, ahí, Menger, después seguido por Wieser y von Bauer, destrozan los fundamentos de la teoría de la plusvalía. Y eso es el pilar en esa conferencia que yo doy, que di en la Universidad de Córdoba, di en la Universidad de Aconcagua en Mendoza, he dado en la Universidad de Belgrano, que es desenmascarando la mentira de la teoría de la plusvalía, que es un error científico, una mentira intelectual y una estafa moral, que todo el sistema educativo debería enseñarlo y no lo enseña. ¿Por qué? Porque esa teoría, en el fondo, cuando vos rascás, es lo que está detrás de todo el andamiaje del Estado y la política. Diego, tu tocayo, Diego Lonigro, gracias por esta comunicación. Bien, tengo un ping-pong y se nos está yendo el programa. Te vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Así lo sometimos. ¿Puedo pedirle unas cosas? Después me mandan el link del programa. Olvidé. Lo pido por WhatsApp. Claro que sí. Te lo mando de una.
Te vamos a hacer el mismo ping-pong que le hicimos a tu colega Javier. ¿Estás preparado? Vale, sí. Un libro. Un libro. Ya te agarré frío. Hacia una nueva libertad de Rothbard. Bien. Una ciudad. Londres. Una película. Uy. No te puedo decir una película. Un prócer. No me gustan los próceres. Un país. Ninguno. Un plato de comida. Qué interesante, un plato de comida. Me gusta el cordero. Bien. ¿Te diste cuenta? Y me gusta, del otro lado, yo soy del norte de Italia, mi familia, capelletis en sopa. Mirá. Se nota como se comen en el norte de Italia en la montaña. Bien. ¿Te diste cuenta, no? Los economistas que venimos haciendo el ping-pong saben mucho de economía, de coyuntura, pero cuando le preguntamos sobre su gusto personal los agarramos recontra fríos. ¿Una banda de música? ¿Música? Sí. ¿Un grupo o un...? Es indistinto, o un artista. Los Rolling Stones. Bien. Y no, Rolling Stones, y mira lo que te voy a decir. Massive Attack. Massive Attack, mirá, sacó de la manga. Massive Attack y Portishead. La revolución de Bristol de la primera mitad de los 90 es una cosa sublime que aconsejo que todo el mundo descubra. Bien. Un superpoder, Diego. Un superpoder. Que te gustaría tener. Claro. Ninguno. Ya los tengo, como dijo Javier. ¿Una salida? ¿Una salida? Sí. Me gusta salir a hacer deporte. Bien. ¿Un deporte? Teatrón. ¿Un pasatiempo? Un pasatiempo. Economía. La sacó. Viste, laburá de lo que te gusta y nunca vas a laburar, dice la frase. Sí. Bueno, nosotros tenemos una organización inmobiliaria y la verdad es que nos pasa eso, ¿no? Disfrutamos, no, el caos del lunes para nosotros no existe. Una virtud y un defecto. La virtud puede ser la transparencia. Bien. La transparencia, siempre en todo lugar, lo que escuchan, lo que ven de mí es lo que soy. ¿Y tu defecto? Debo tener un montón, qué sé yo. Descúbralo ustedes mismos. ¿Tu palabra favorita? Libertad. Bien. ¿Viajarías al pasado o al futuro? A los dos lados viajaría. El punto es a cuál viajo primero. Creo que viajaría primero al futuro. Mira. ¿Un refrán? No me gustan los refranes. No me acuerdo nunca ni de uno. ¿Un sueño? Debo estar loco porque no recuerdo nunca soñar. Bien, un sueño referido a algo que... Un anhelo. Claro, un anhelo, un deseo. Un anhelo. Desandar lo que se hizo en Argentina durante los últimos 100 años. Bien. Si pudieras pasar una hora con algún personaje, ¿con quién la pasarías? Con un revolucionario jacobita de la Escocia del siglo XVIII. ¿Con Mackenzie? Puede ser uno de ellos. Bien, si pudieras A full con Outlander, si pudieras comprar una sola cosa, ¿qué sería? Libertad. ¿A Diego no le gusta la gente que? Miente. ¿A Diego le gusta la gente que? No miente. Bien. Que es igual en todos lados. Bien. ¿Hay alguna persona, algún amigo en que te gustaría ser? ¿Te gustaría ser como? No en particular. Bien. ¿La mayor locura que cometiste en tu vida, Diego? Un montón, dice. No se pueden decir. No se puede decir al aire. Muy bien. Diego, te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para esta entrevista, para este tiempo. Nos quedan un montón de cosas por preguntarte, así que
si lo ves bien, te comprometemos para algún futuro programa. Un placer, cuenten conmigo. Espero que les haya sido, que les haya gustado. Simplemente eso, a ustedes, a sus oyentes, que tengan buenos comentarios. Y les repito, si me pueden pasar el link, así lo hacemos circular. Se los agradezco enormemente. Gracias a vos, Diego. Un abrazo, Diego. Gracias, hasta luego. Bueno, así se nos fue rápidamente el programa. Muy buena la entrevista, no sé qué les pareció a ustedes. Bárbara, Me encantó. me quedé con algunas cosas. Le tengo bronca ahora a la solidaridad. ¿Cómo es esto? No, lo bueno es que nos quedemos pensando, ¿no? Total. Y reconstruyendo el andamiaje de lo que nosotros consideramos que es solidaridad. Las características o el contexto que tiene que tener. Correcto. Y que por ahí salgamos un poco, nos desenchufemos un poco de la Matrix para repensarnos y repensar cómo actuamos en función de esto. Esto fue todo por hoy. Despabilate.desayuno. Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, Twitter no tenemos. Canal de YouTube. Síganos, compartan si les gusta. Nos vemos el próximo miércoles. Lo dejamos con Fernando Ligián y Pasión Emprendedora. Gracias.